De Charly García. Está del otro lado la diputada Silvia Los Penato. Silvia, ¿cómo estás? Luis Gasulla te saluda. Hola, Silvia. Hola Luis, ¿me escuchás? Sí, perfecto. Bueno, las metas del presupuesto 2025 de Javier Milei son posibles de ser cumplidas. ¿Crees que se va a votar el presupuesto que se va a aprobar? ¿Cómo se analiza entre los diputados? Bueno, lo primero que te tengo que decir es que todavía el análisis del presupuesto no inició, con lo cual sería muy aventurado decir si va a tener los números o no va a tener los números. Nosotros mismos en el PRO todavía apenas hemos podido mirar, digamos, sin estudiar en profundidad. Nuestros economistas del bloque ayer empezaron el análisis. Nosotros probablemente hoy a la tarde tengamos una primera impresión, pero eso lleva tiempo. Un presupuesto lleva en general entre un mes y medio de trabajo en comisiones, de discusión, de debate, para ver si efectivamente junta los votos. Lo interesante de este presupuesto es la metodología, ¿no?, que se propone. Esto de establecer un límite máximo a lo que puede gastar el Estado, donde siempre las cuentas tienen que estar equilibradas, ¿no? Si se recauda de más, se indica qué es lo que tiene que pasar con esa recaudación de más, y si se recauda de menos, también cuáles son los gastos que se dejarían de financiar, que son estos gastos, digamos, no automáticos. Y esto me parece que es la clave de la discusión, ¿no? Nosotros creemos que es un avance importantísimo tener alguna forma en que regulemos el equilibrio fiscal permanente, porque eso va a ser bueno para la Argentina. Yo creo que si alguien en el mundo está mirando un país que se anima a poner una regla tan estricta en su propia ley de presupuesto y que esto consigue el apoyo mayoritario de la dirigencia política, porque el presidente sabemos que no tiene mayoría, bueno, creo que definitivamente puede ser una señal casi tan fuerte como fue la de la aprobación de la ley de bases, pero ese resultado no se consigue sin esfuerzo, no se consigue sin negociación, así que esto recién empieza. Sobre todo porque se puso en discusión también si las provincias tienen una deuda de 60.000 millones de dólares, si tienen que achicar esos gastos en 60.000 millones o era menos la plata, si van a lograr tener 18 puntos de inflación el año que viene. La Argentina parece demasiado poco, ojalá que así sea, y cómo van a ser las negociaciones, si habrá un principio de revelación o no en esto de los diputados que quedan del otro lado del cambio, como plantea el gobierno. Bueno, respecto de las provincias, eso vamos a mirarlo en detalle. Ayer mismo, en la reunión que tuvieron con el ministro de Economía, y el jefe de gabinete, se decía que ese no era exactamente el número, ¿no? Que se pretendía el ajuste en las provincias. Perdón. En la situación de las provincias, el día que queramos ordenar esta Argentina bien, vamos a tener que definir las funciones que le corresponden a la nación, las funciones que le corresponden a las provincias, y también generar los recursos, darles las facultades a las provincias para que recauden lo que necesitan para su propio funcionamiento y cumplir esas funciones, y lo mismo a la nación. Es un reordenamiento realmente integral del sistema tributario en la Argentina que deberíamos hacer. Hace poco tuvimos una reunión muy interesante en la Fundación Pensar en Entre Ríos, dedicada especialmente a hablar de federalismo, y allí hubo una propuesta muy interesante de reforma del sistema tributario para tratar de encontrar estos nuevos equilibrios que son necesarios, ya que la ley de coparticipación parece muy difícil que después de 30 años que se sancionó la Constitución, no se hizo la nueva ley de coparticipación. Ahí hizo una propuesta a la Fundación Mediterránea, que la invitamos, una fundación invitada a participar de Giordano, una propuesta muy interesante, y yo creo que ese tipo de debates son el que tenemos que dar en el ordenamiento de la relación nación-provincia, las funciones y los fondos para cumplir esas funciones. Bueno, vamos a estar atentos a esa cuestión. ¿Hay que privatizar aerolíneas? Nosotros creemos que sí, en el PRO, por eso hemos presentado un proyecto en ese sentido, un proyecto que es de Hernán Lombardi, pero que nosotros creemos que se tiene que discutir.
En su momento, la privatización de Aerolíneas fue aprobada en la Cámara de Diputados, ustedes recordarán. Luego, en el Senado se eliminó del listado de empresas a privatizar, y nosotros creemos que esa discusión hay que darla. Tal vez en el paquete, bueno, había quedado un poco diluida. Ahora hay que dar esa discusión, sobre todo cuando vemos la situación a la que los gremios llevan a la empresa y la situación que también implica para los argentinos, que ahora estamos definiendo en el presupuesto recursos muy, muy escasos, donde siempre hay una manta corta y uno va a terminar desprotegiendo algún sector. La pregunta es si el sector a proteger, si el dinero escaso de los argentinos se tiene que gastar en subsidiar pasajes de avión o se tienen que gastar en otras cosas. Esa es la pregunta de fondo, ¿no? Porque si tuviéramos una empresa que fuera superavitaria, una empresa bien administrada, una empresa, digamos, que generara recursos, todos querríamos que esa sea una empresa estatal. El problema no es ese, el problema es que la estamos financiando todos los argentinos, que no tenemos recursos para temas mucho más esenciales y se está financiando un déficit que evidentemente la empresa no puede resolver, ¿no? Porque van varios gobiernos, van pasando las distintas administraciones de la empresa y ese déficit no se resuelve. Silvia, Creo que en parte... Con todo lo que está pasando, hoy es imposible de que alguien tenga interés en comprar esta empresa. Tenés un despelote interno impresionante con los gremios en pie de guerra. ¿Cómo hacés para venderla si lo tuvieses aprobado en el Congreso? Bueno, yo te diría que eso pasa respecto de casi todas las privatizaciones que se autorizaron en el Congreso. En la primera, en la ley de base es lo mismo, digo, ¿no? Muchas de esas empresas va a costar privatizarlas porque vienen de años y años de desmanejo. Pero bueno, los procesos de privatización también a veces empiezan por ordenar a la propia empresa para volverla más atractiva para que un privado quiera, digamos, hacerse cargo y gestionarla bien. La verdad es que yo no soy una especialista en sistema aeronáutico para darte una opinión sobre cuánto tiempo podría llevar a hacer eso o no. Lo que sí nosotros creemos es que nosotros tenemos que discutir el tema. No se puede esconder el tema debajo de la alfombra, no se puede hacer o ignorar estos paros salvajes que también le generan un daño muy grande a la empresa, porque mucha gente, después de que ve cómo los gremios intempestivamente te hacen asamblea, te dejan sin viajar y no sé qué, y probablemente elijan otra aerolínea para volar y eso también perjudica. Entonces, sí, claro, me parece que ese debate lo tenemos que dar. ¿Cuándo cenan con Javier Milei? ¿Sos parte de los 87 héroes? No somos héroes de nada, creo que... Lo dijo el gobierno. Sí, digamos, una expresión de... supongo, de alegría de haber concretado la norma que pretendía el presidente, que era el veto, digamos, ¿no? Pero la cena es hoy, y es más bien, digamos, nosotros lo recibimos como el PRO viene trabajando en conjunto, en algunas normas. Pregunta políticamente incorrecta, ¿quién la paga la cena? ¿87 Mira, platos? Sí, yo espero que no sea nada que genere un gasto muy grande, pero la verdad es que cuando a uno le invitan a cenar no le preguntas a la persona quién paga la cena, ¿no? Si nosotros la tenemos que pagar no habría ningún inconveniente tampoco en hacerlo. Pero lo que te digo es que a mí me gustaría que quede claro que la decisión del veto no tiene nada que ver con la justicia del reclamo. La decisión del veto y de acompañar al veto tiene que ver con que el Congreso no puede seguir aprobando leyes sin financiamiento. Las discusiones sobre las prioridades del gasto se tienen que dar ahora en el presupuesto. Este mes y medio o 2 meses que nos lleve el debate de presupuesto, ahí tenemos que fijar qué gastos prioritarios. Si vamos a gastar en salud o en educación o en seguridad o en jubilados o en universidades, porque cubrir las demandas de todo el mundo es muy difícil, yo te diría imposible por la cantidad de recursos que tenemos. Fijar las prioridades es la obligación, sí. Por eso es que si es un debate serio, sí, claro, va a ser
probablemente el más interesante que ya hemos visto en los últimos tiempos. Pronto estoy reponiéndome de una bronquitis, todavía tengo la voz media tomada. Se nota que estás complicada con la voz. Silvia, gracias por la comunicación, muchas gracias. Muchas gracias a vos, Luis, que tengas buen día. Silvia Lospenato, diputada del PRO, integrante de la Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados, hoy va a ser recibida, junto con 86 diputados más, por el presidente Javier Milei en Olivos. Noticias. El Observador 107.9. Noticias en un minuto. Solo lo indispensable. (8:30) en Capital Federal, el cielo ligeramente nublado, temperatura 17 grados, humedad 66%. Javier Milei recibirá hoy en Olivos a los diputados que votaron a favor del veto de la reforma jubilatoria. Los legisladores de la Libertad Avanza, de la UCR, del PRO y del MID compartirán un asado esta noche en donde tendrán que costearse los cubiertos. La invitación fue realizada por Karina Milei. Balearon a un policía federal cuando se dirigía a concretar la presunta compra de una moto. El cabo Juan Carlos Mijowski, de 34 años, fue abordado por delincuentes que simularon ser vendedores para robarle en José León Suárez. El policía se encuentra grave y el presunto criminal está detenido. Lionel Messi fue elegido como el mejor jugador de la jornada 32 de la MLS de los Estados Unidos. El reconocimiento viene después de que la estrella del fútbol marcara 2 goles contra Filadelfia en el encuentro del sábado. Es el primer partido que juega luego de la lesión sufrida en la última Copa América. En General Paz y Juan Bautista Alberdi, en dirección al Riachuelo, se produjo un choque entre un camión y una moto. La marcha es lenta en ambos sentidos. En Panamericana, en el kilómetro 28,5, mano a Capital, chocaron 2 autos, hay un herido y un carril obstruido y mucha congestión. En Santa Fe, entre Montevideo y Rodríguez Peña, otro siniestro vial con 2 autos y el corte es parcial. En Buenos Aires el cielo está ligeramente nublado, la temperatura 17 grados, la humedad 66%, la máxima para hoy 25 grados, las 8:32. El Observador 107.9. Noticias. Solo lo indispensable.